A continuación vamos a ver cómo se dividen las expresiones algebraicas a través de diferentes ejemplos y utilizando para ello diversos métodos. El primer ejercicio que vamos a resolver es dividir 8m a la 9n al cuadrado menos 10m a la 7n a la 4 menos 20m a la 5n a la 6 más 12m al cubo n a la 8 entre menos 2m al cuadrado n. El dividendo en este caso es el primer polinomio que tiene 4 términos y el divisor es un monomio que solamente tiene un término. El primer método que vamos a aplicar es el siguiente. Escribimos las dos expresiones, el dividendo entre un paréntesis, luego el signo de división y a continuación dentro de otro paréntesis el divisor, que en este caso es el monomio menos 2m al cuadrado n. Vamos a aplicar la propiedad distributiva para realizar esta división. Dividimos el primer término del dividendo, que es 8m a la 9n al cuadrado, entre el término que hay en el divisor, que es menos 2m al cuadrado n. Luego vamos a dividir el segundo término del dividendo, que es menos 10m a la 7n a la 4, entre el término que hay en el divisor, que es menos 2m al cuadrado n. A continuación dividimos menos 20m a la 5, n a la 6, que es el tercer término en el dividendo, entre el término en el divisor, que es menos 2m al cuadrado n. Y por último dividimos 12m a la 3, n a la 8, que es el último término en el dividendo, entre menos 2m al cuadrado n, que es el término que hay en el divisor. Para resolver las operaciones, las divisiones, debemos tener en cuenta tanto la ley de los signos de la división como la propiedad de la potenciación, que dice que al dividir dos potencias de igual base debemos restar los exponentes y dejar la misma base. Ahora, si dividimos 8m a la 9 n al cuadrado entre menos 2m al cuadrado n, como los dos términos tienen diferente signo, el resultado nos da negativo. Dividimos los coeficientes, 8 entre 2 es 4. Ahora las variables, m a la 9 dividido m al cuadrado, dejamos la misma base que es m y restamos exponentes, 9 menos 2 nos da 7. Para el caso de n al cuadrado dividido n, restamos exponentes, 2 menos 1 nos da 1, nos queda n a la 1. Es decir, que el primer término en el resultado de la división va a ser menos 4m a la 7n. Ahora vamos a dividir menos 10m a la 7n a la 4 entre menos 2m al cuadrado n. Como los dos términos son negativos, por la ley de los signos de la división, el resultado es positivo. Dividimos los coeficientes, 10 entre 2 es 5. M a la 7 dividido m al cuadrado nos da m a la 5, puesto que 7 menos 2 es 5. N a la 4 dividido n es n a la 3, ya que al restar los exponentes 4 y 1 nos da como resultado 3. Es decir, que el segundo término en el resultado de la división sería 5m a la 5, n a la 3 positivo. Ahora, para el tercer término del resultado de la división tenemos que dividir menos 20m a la 5, n a la 6 entre menos 2m al cuadrado n. Como los dos términos son negativos, por la ley de los signos de la división, el resultado será positivo. 20 dividido 2 es 10. M a la 5 dividido m a la 2 nos da m a la 3. Y n a la 6 dividido n es n a la 5. Entonces nos queda como resultado 10m al cubo n a la 5 positivo. Debemos escribir los signos entre un término y otro, el signo más o el signo menos, ya que si no lo escribimos pareciera que fuera una multiplicación. En este caso, como los resultados de los segundo y tercer término nos han dado positivos, antes de esos términos escribimos el signo más. Por último, dividimos 12m al cubo n a la 8 entre menos 2m al cuadrado n. El primer término o el dividendo en este caso es positivo y el divisor es negativo. Por la ley de los signos de la división, el resultado será negativo. Al dividir los coeficientes 12 y 2 obtenemos 6.
m al cubo dividido m al cuadrado nos da m a la 1, ya que al restar los exponentes nos da 3 menos 2, 1. Y n a la 8 dividido n es n a la 7. Entonces, en este caso, el último término del resultado va a ser menos 6m n a la 7. Al resolver la división de 8m a la 9 n al cuadrado menos 10m a la 7 n a la 4 menos 20m a la 5 n a la 6 más 12m al cubo n a la 8 entre menos 2m al cuadrado n, hemos obtenido como respuesta menos 4m a la 7n más 5m a la 5n a la 3 más 10m a la 3n a la 5 menos 6m n a la 7. Ahora vamos a ver cómo se resuelve la misma división por otro método. En este método vamos a escribir la división como una fracción. En el numerador de la fracción escribimos el dividendo, en el denominador escribimos el divisor. El numerador o dividendo tiene varios términos y el divisor solamente tiene uno. Podemos separar esta fracción en otras fracciones, dividiendo cada término del dividendo entre el término que aparece en el divisor. Entonces, escribimos como primer término 8m a la 9 n al cuadrado sobre menos 2m al cuadrado n. Para el segundo término de la división, vamos a escribir el cociente entre menos 10m a la 7 n a la 4 y menos 2m al cuadrado n. Para separar este término del primero, vamos a escribir un más en medio de las dos fracciones. Escribimos entonces más y la fracción que representa el cociente entre menos 10m a la 7 n a la 4 y menos 2m al cuadrado n. Para el tercer término vamos a escribir más y el cociente entre el tercer término del dividendo, que es menos 20m a la 5 n a la 6, y el divisor, que es el monomio menos 2m al cuadrado n. Y para el último término de la división escribimos el último término del numerador, que es 12m al cubo n a la 8 positivo sobre menos 2m al cuadrado n. Ahora vamos a resolver los cocientes entre los monomios porque cada uno tendría un término, teniendo en cuenta la ley de los signos de la división de los coeficientes y la propiedad de la potenciación, que nos dice que al dividir dos potencias de igual base debemos restar los exponentes. Para el primer término tenemos que el numerador o el dividendo es positivo y el denominador o divisor es negativo. Cuando dividimos dos términos de diferente signo, el resultado nos da negativo. 8 dividido 2 es 4. M a la 9 dividido M a la 2 es M a la 7, puesto que restamos exponentes. Y N a la 2 dividido N nos daría N a la 1, ya que 2 menos 1, que son los exponentes de la N, es 1. Ahora, en el caso del segundo término, tenemos un cociente de dos términos negativos, por lo tanto el resultado va a ser positivo, por la ley de los signos de la división. 10 dividido 2 es 5, m a la 7 dividido m al cuadrado nos da m a la 5 al restar los dos exponentes, y n a la 4 dividido n es n al cubo. Luego el segundo término de la división sería más 5 m a la 5 n al cubo. Para el tercer término debemos dividir menos 20m a la 5 n a la 6 sobre menos 2m al cuadrado n. El cociente de dos términos negativos nos da como resultado un término positivo. 20 dividido 2 es 10, m a la 5 dividido m al cuadrado es m a la 3, y n a la 6 dividido n da n a la 5. Por lo tanto, el resultado sería más 10m al cubo n a la 5. Para el último término, al dividir dos términos de distinto signo, el resultado por la ley de los signos de la división nos da negativo. 12 dividido 2 es 6, m al cubo dividido m al cuadrado nos da m, puesto que al restar los exponentes 3 y 2 nos da 1, y n a la 8 dividido n nos daría n a la 7. Por tanto, el último término del cociente de la división sería menos 6m n a la 7. Eso quiere decir que el cociente de dividir 8m a la 9 n al cuadrado
menos 10 m a la 7 n a la 4 menos 20 m a la 5 n a la 6 más 12 m al cubo n a la 8 entre menos 2 m al cuadrado n es menos 4 m a la 7 n más 5 m a la 5 n al cubo más 10 m al cubo n a la 5 menos 6 m n a la 7. Hemos obtenido el mismo resultado que por el método anterior. Para el tercer método que vamos a mirar, es importante recordar cuáles son los términos de la división y cómo se ubican al hacer la división. Entonces, los términos de la división son el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Esta manera, como lo hemos escrito, es el método que se usa en la división al estilo americano. Otra forma de ubicarlos es el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. El resultado de la división, que es el resultado del dividendo sobre el divisor, corresponde al cociente más el residuo sobre el divisor. Esta es la forma como podemos escribir el resultado en una división, especialmente cuando la división no es exacta. Si la división es exacta, el residuo daría 0, por lo tanto, solamente se escribiría dividendo sobre divisor igual a cociente. Para comprobar la división, se multiplica el cociente por el divisor y al resultado se le debe sumar el residuo. El resultado de toda esta operación debe corresponder al dividendo. Si es así, quiere decir que la división se ha resuelto de manera correcta. Si no, se ha cometido algún error en el proceso. Vamos entonces a resolver el mismo ejemplo que habíamos resuelto anteriormente con este tercer método. Escribimos el dividendo, el divisor. Ahora, el dividendo lo hemos escrito de manera ordenada teniendo en cuenta los exponentes de la variable m. Comenzamos del mayor exponente, que sería 9, al menor exponente. Entonces nos queda primer término con m a la 9, segundo con m a la 7, tercero con m a la 5 y el último con m al cubo. Vamos a dividir el primer término del dividendo, que es 8m a la 9 n al cuadrado, entre el primer término del divisor, que es menos 2m al cuadrado n. Como los dos tienen distinto signo, por la ley de los signos de la división, el resultado será negativo. 8 dividido 2 es 4, m a la 9 dividido m a la 2 es m a la 7 por las propiedades de la potenciación, ya que como tiene la misma base debemos restar los exponentes cuando se divide, y n a la 2 dividido n es n a la 1. Quiere decir que el cociente es menos 4 m a la 7n. Escribimos ese término en el cociente de la división. Ahora multiplicamos el cociente que acabamos de obtener entre el divisor y el resultado lo vamos a escribir en el dividendo, pero como lo vamos a restar, lo vamos a escribir con signo contrario y debajo del término que es semejante a él. Cuando multiplicamos menos 4m a la 7n por menos 2m al cuadrado n, obtenemos 8m a la 9 n al cuadrado positivo. Como lo vamos a restar, lo vamos a escribir con signo negativo debajo del término semejante. Trazamos la línea para hacer la suma de estos dos términos. Como son términos opuestos, se anulan y escribimos el resto del dividendo. Ahora vamos a dividir el primer término que nos quedó en el dividendo entre el término que hay en el divisor. Ambos son negativos, por lo tanto el cociente nos va a dar positivo. 10 dividido 2 es 5, m a la 7 dividido m a la 2 es m a la 5 y n a la 4 dividido n es n al cubo. Nos queda en el cociente más 5 m a la 5 n al cubo. Ese término que acabamos de escribir en el cociente lo vamos a multiplicar por el término en el divisor y el resultado lo vamos a escribir con signo contrario en el dividendo teniendo en cuenta su término semejante. Al multiplicar 5m a la 5n al cubo por menos 2m al cuadrado n, obtenemos 10 negativo m a la 7 n a la 4. Lo escribimos con signo contrario, es decir, positivo, en el dividendo y debajo del término semejante a él.
Resolvemos entonces la suma y como son términos opuestos, se anulan y escribimos el resto del dividendo. Repetimos el proceso. Primer término que hay en el dividendo entre el término que hay en el divisor. Al dividir dos términos negativos nos da como resultado positivo 20 dividido 2 es 10, m a la 5 dividido m al cuadrado es m a la 3 y n a la 6 dividido n es n a la 5. Por lo tanto, en el cociente vamos a escribir 10m al cubo n a la 5. Ese término del cociente lo vamos a multiplicar por el término que hay en el divisor y el resultado en este caso nos daría menos 20 m a la 5 n a la 6. Lo vamos a escribir con signo contrario en el dividendo para poder hacer la correspondiente resta y ahora sumamos los términos. Como son opuestos, se anulan, escribimos el término que nos queda en el dividendo. Si dividimos este término entre el divisor, nos da menos 6mn a la 7, teniendo en cuenta la ley de los signos y las propiedades de la potenciación. Multiplicamos el término que acabamos de escribir en el cociente por el término que hay en el divisor, obtenemos 12m a la 3, n a la 8, lo vamos a restar, por eso lo escribimos con signo contrario en el dividendo debajo de su término semejante, hacemos la suma, por lo que ya cambiamos el signo y ahora vemos que el resultado del residuo nos da 0. El resultado de la división lo podemos escribir entonces como 8m a la 9 n al cuadrado menos 10m a la 7 n a la 4 menos 20m a la 5 n a la 6 más 12m al cubo n a la 8 sobre menos 2m al cuadrado n nos da como cociente menos 4m a la 7n más 5m a la 5n al cubo más 10m al cubo n a la 5 y menos 6m n a la 7. Hemos obtenido el mismo resultado que con los métodos anteriores. Este mismo método lo podemos resolver teniendo en cuenta la ubicación de los términos en el sistema americano. Escribimos el dividendo, el divisor y ahora hacemos lo mismo. Cada término del dividendo lo dividimos entre el término que hay en el divisor. Luego multiplicamos el término que escribimos en el cociente por el término en el divisor y lo restamos en el dividendo. Para restarlo debemos escribirlo con signo contrario y hacer la suma. Al hacer la suma se eliminan los primeros términos y continuamos escribiendo el resto del dividendo. Dividimos el primer término que nos quedó en el dividendo entre el divisor, el resultado lo escribimos en el cociente, luego multiplicamos el cociente por el divisor y escribimos el resultado con signo contrario en el dividendo teniendo en cuenta términos semejantes. Hacemos la suma porque para poder hacer la resta escribimos el segundo término o el sustraendo con signo contrario y resolvemos una suma. Entonces se anulan los términos, escribimos el resto del dividendo. Repetimos el proceso dividiendo primer término del dividendo entre el divisor, escribimos el resultado en el cociente, multiplicamos el cociente por el divisor y escribimos el resultado con signo contrario en el dividendo para poder hacer la resta. Sumamos los términos y escribimos lo que nos queda como residuo, que en este caso sería el último término del dividendo. Dividimos ese término entre el divisor, el resultado lo escribimos en el cociente, multiplicamos el término que acabamos de escribir como cociente por el divisor y el resultado lo escribimos en el dividendo con signo contrario. Ahora hacemos la suma de los dos términos y el residuo nos da 0. El resultado que obtenemos es el mismo. En este caso, la única diferencia que hay es la forma como se ubican los términos al hacer el proceso de la división, pero el proceso como tal es el mismo y el resultado también es igual. Podemos escribir entonces el resultado de la división teniendo en cuenta que el dividendo se escribe como numerador de una fracción, el divisor como denominador y el cociente como el resultado. Tenemos ahora el resultado de la división y vamos a hacer la prueba de esto. Para ello vamos a multiplicar el cociente que acabamos de obtener por el divisor.
y al resultado le vamos a sumar el residuo. En este caso el residuo es 0, quiere decir que si multiplicamos el cociente por el divisor nos debe dar como resultado el dividendo. Podemos aplicar cualquiera de los métodos que se pueden usar para multiplicar expresiones algebraicas. En este caso vamos a multiplicar cada uno de los términos del segundo factor, que es un monomio, o sea, el término que hay en el segundo factor, por cada uno de los términos que hay en el primer factor. Si multiplicamos menos 2m al cuadrado n por menos 4m a la 7n, como los dos son negativos, por la ley de los signos de la multiplicación, el resultado nos va a dar positivo. 2 por 4 es 8, m a la 2 por m a la 7 es m a la 9, ya que cuando multiplicamos potencias de igual base debemos sumar exponentes, y n por n nos da n al cuadrado. Ahora, al multiplicar menos 2m al cuadrado n por 5m a la 5 n a la 3, obtenemos como resultado menos 10m a la 7 n a la 4. Al multiplicar menos 2m al cuadrado n por 10m a la 3 n a la 5, obtenemos menos 20m a la 5 n a la 6. Y al multiplicar menos 2m al cuadrado n por menos 6mn a la 7, obtenemos 12m al cubo n a la 8. Esta expresión corresponde al dividendo de la división. Quiere decir que la respuesta es correcta, por lo tanto hemos solucionado bien el proceso de la división. Ahora vamos a ver cómo se dividen dos polinomios, es decir, dos expresiones que tengan más de un término. En este caso vamos a dividir 22a al cuadrado b a la 4 menos 5a a la 4b al cuadrado más a la 5b menos 35ab a la 5 entre menos 10b al cubo más a al cuadrado b menos 2ab al cuadrado. Esta división solamente se puede realizar por el tercer método que vimos anteriormente. Entonces, vamos a escribir el dividendo, pero lo vamos a escribir ordenado teniendo en cuenta una de las variables. En este caso, los términos se ordenaron teniendo en cuenta la variable a. El mayor exponente que tiene la variable a en el dividendo es 5. Quiere decir que el primer término debe ser a la 5b. Luego aparece menos 5a a la 4b al cuadrado. Los exponentes de esta variable van a ir disminuyendo de uno en uno hasta llegar al último término. Vemos que en la expresión del dividendo no hay término con a al cubo. Entonces escribimos este término, pero le vamos a escribir como coeficiente 0. Entonces el tercer término del dividendo va a ser 0a al cubo b a la 3. Cada vez que veamos que nos falte un término, vamos a escribir las variables, pero el coeficiente de ese término va a ser 0. Después de a la 3 debemos escribir el término que tiene a al cuadrado. En este caso en el dividendo aparece 22a al cuadrado b a la 4. Lo escribimos entonces como cuarto término del dividendo. Y después de a al cuadrado debemos escribir el término que tiene a la 1, que es menos 35a b a la 5. Hemos escrito entonces el dividendo de manera ordenada, teniendo en cuenta los exponentes de la variable a que van disminuyendo. En el primer término 5, en el segundo 4, en el tercero 3, en el siguiente 2 y en el último término 1. Ahora vamos a escribir el divisor y también lo vamos a ordenar teniendo en cuenta la misma variable. El mayor exponente que tiene la a es 2, quiere decir que el primer término en el divisor va a ser a al cuadrado b. Luego debemos escribir el término que tiene a la 1, que es menos 2ab al cuadrado. Y por último el término que no tiene a, o que el exponente de la a debería ser 0, puesto que a la 0 es 1, que es menos 10b al cubo. Vamos a dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Si dividimos a la 5b entre a al cuadrado b, como ambos son positivos, el resultado nos da positivo. Los coeficientes de ambos términos son 1. 1 dividido 1 es 1. A la 5 dividido a al cuadrado, por la propiedad de la potenciación debemos restar exponentes y nos queda a la 3. Y b dividido b nos da 1. Quiere decir que el cociente de esta división es a la 3.
Ahora vamos a multiplicar a la 3 o a al cubo por cada uno de los términos que hay en el divisor y el resultado lo vamos a escribir con signo contrario en el dividendo teniendo en cuenta términos semejantes. A la 3 por a al cuadrado b nos da a la 5b. Positivo lo vamos a escribir con signo negativo debajo de su término semejante que sería a la 5b. Si multiplicamos a la 3 por menos 2ab al cuadrado, nos quedaría menos 2a la 4b al cuadrado. Lo vamos a escribir con signo contrario, es decir, el opuesto, más 2a a la 4b al cuadrado, debajo del término semejante en el dividendo que es menos 5a a la 4b al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar a al cubo por menos 10b al cubo. El resultado nos quedaría menos 10a al cubo b al cubo. Lo vamos a escribir con signo contrario, es decir, positivo, y debajo del término semejante en el dividendo que es 0a al cubo b al cubo. Ahora vamos a sumar los resultados obtenidos. En el caso de a a la 5b menos a a la 5b son valores opuestos, se anulan. Menos 5a a la 4b al cuadrado más 2a a la 4b al cuadrado. Sumamos los coeficientes teniendo en cuenta su signo. Menos 5 más 2 nos da menos 3, ya que el que tiene mayor valor absoluto es el término negativo. Quiere decir que el resultado sería menos 3a a la 4b al cuadrado. Ahora, 0 más 10 nos da 10, por tanto el siguiente término sería 10a al cubo b al cubo. Y escribimos los otros términos que tenemos en el dividendo. Ahora repetimos el proceso. El primer término que hay en el dividendo lo vamos a dividir entre el primer término del divisor. Menos 3a a la 4b al cuadrado dividido a al cuadrado b nos daría menos 3a al cuadrado b. Escribimos ese resultado como cociente. El cociente lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos que hay en el divisor. Menos 3a al cuadrado b por a al cuadrado b nos daría menos 3a a la 4b al cuadrado. Lo escribimos con el signo contrario en el dividendo y debajo del término correspondiente, es decir, debajo del término semejante. Ahora vamos a multiplicar menos 3a al cuadrado b por menos 2ab al cuadrado. Como ambos son negativos, el resultado nos da positivo y nos da 6a a la 3b a la 3. Lo escribimos con signo contrario debajo del término que es semejante en el dividendo. Ahora, menos 3a al cuadrado b por menos 10b al cubo nos da 30a al cuadrado b a la 4. Lo vamos a escribir con signo contrario, es decir, con signo negativo, debajo del término que es semejante. Como ya acabamos de multiplicar, trazamos la línea y vamos a sumar los términos. En el caso de a la 4, b al cuadrado, los coeficientes son opuestos, por lo tanto estos términos se anulan. 10a al cubo b al cubo menos 6a al cubo b al cubo nos da 4a al cubo b al cubo. Y 22a al cuadrado b a la 4 menos 30a al cuadrado b a la 4 nos da menos 8a al cuadrado b a la 4, ya que menos 30 tiene mayor valor absoluto y como los dos coeficientes tienen distintos signos, los debo restar. Escribo el término que me queda además en el dividendo. Repito el proceso. El primer término que hay en el dividendo lo divido entre el primer término del divisor. Como ambos son positivos, el cociente da positivo. Divido los coeficientes. 4 dividido 1 es 4 y ahora divido las variables. A al cubo dividido a al cuadrado es a y b al cubo dividido b es b al cuadrado. Quiere decir que en el cociente debo escribir más 4ab al cuadrado. Ahora voy a multiplicar este término que acabo de escribir en el cociente por cada uno de los términos del divisor. 4ab al cuadrado por a al cuadrado b me daría 4a al cubo b al cubo. Como lo voy a restar, lo escribo en el dividendo con signo contrario y debajo de su término semejante.
4ab al cuadrado por menos 2ab al cuadrado me daría menos 8a al cuadrado b a la 4. Lo escribo en el dividendo con el signo contrario y debajo de su término semejante. 4ab al cuadrado por menos 10b al cubo me da menos 40ab a la 5. Lo escribo en el dividendo con signo contrario, es decir, con signo positivo en este caso, y debajo del término que es semejante a él. Como ya acabé de multiplicar, trazo la línea y ahora sumo los términos que me quedaron. En el caso de a al cubo, b al cubo, los coeficientes son opuestos, se anulan. En el caso de a al cuadrado, b a la 4, los términos también son opuestos, se anulan. Y en el caso de ab a la 5, tengo menos 35 más 40. Como tienen signo contrario o signos diferentes, debo restar los términos. 40 menos 35 me da 5. Y como 40 tiene mayor valor absoluto, el resultado de esta suma es positivo, es decir, que me daría 5ab a la 5. En este caso hemos obtenido un residuo que es diferente de 0, que es 5ab a la 5. Eso quiere decir que el resultado de la división lo escribo. El dividendo, que es a la 5b menos 5a a la 4b al cuadrado, más 22a al cuadrado b a la 4, menos 35ab a la 5, sobre el divisor, que es a al cuadrado b menos 2ab al cuadrado menos 10b al cubo, es igual a el cociente, que es a al cubo menos 3a al cuadrado b más 4ab al cuadrado, más una fracción en donde el numerador va a ser el residuo, que es 5ab a la 5, y el denominador va a ser el mismo divisor de la división, que es a al cuadrado b menos 2ab al cuadrado menos 10b al cubo. Este mismo método, ubicando los términos de la división de la otra manera, sería el mismo proceso, pero la única diferencia es la forma como se ubican los términos. Divido el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y obtengo el primer término del cociente. Al multiplicar este término del cociente por cada uno de los términos del divisor, debo tener en cuenta que ese resultado lo voy a escribir con signo contrario en el dividendo y debajo del término que es semejante a él. Reduzco los términos semejantes y obtengo el residuo, o sea, un nuevo dividendo. El primer término del dividendo lo voy a dividir entre el primer término del divisor nuevamente. Escribo el resultado en el cociente, multiplico ese término del cociente por cada uno de los términos que hay en el divisor y el resultado lo voy a escribir en el dividendo, pero con signo contrario y teniendo en cuenta el término que es semejante a él. Reduzco ahora términos semejantes y tengo un nuevo dividendo, que sería el residuo de la división. Ahora, el primer término que hay en ese dividendo lo voy a dividir por el primer término que hay en el divisor. Escribo el correspondiente cociente y voy a multiplicar ese término del cociente por cada uno de los términos que hay en el divisor. Los resultados de esa multiplicación los voy a escribir con signo contrario debajo de cada uno de los términos semejantes que tengo en el dividendo. Reduzco los términos semejantes y podemos ver que obtenemos exactamente el mismo residuo que en el proceso anterior. Escribimos el resultado de la división tal como lo hicimos en el caso anterior. Ahora vamos a comprobar el resultado de la división. Ya hemos escrito como resultado el dividendo sobre el divisor igual al cociente más el residuo sobre el divisor. Para comprobar la división debemos multiplicar el cociente, que en este caso es a al cubo menos 3a al cuadrado b más 4ab al cuadrado, por el divisor, que es a al cuadrado b menos 2ab al cuadrado menos 10b al cubo, y a ese resultado debemos sumarle el residuo. Vamos a hacer primero entonces la multiplicación del cociente por el divisor. En este caso voy a empezar multiplicando el último término del divisor
por cada uno de los términos del cociente. Si multiplico menos 10b al cubo por 4ab al cuadrado, obtengo menos 40ab a la 5. Si multiplico menos 10b al cubo por menos 3a al cuadrado b, obtengo 30a al cuadrado b a la 4. Si multiplico menos 10b al cubo por a al cubo, obtengo menos 10a al cubo b al cubo. Escribo los resultados teniendo en cuenta el signo del término, el coeficiente que me dio al multiplicar los coeficientes y el resultado de multiplicar las variables, para lo cual debo tener presente la propiedad de la potenciación que dice que cuando multiplico potencias de igual base, dejo la misma base y sumo los exponentes. Ahora voy a multiplicar menos 2ab al cuadrado por cada uno de los términos del cociente. Menos 2ab al cuadrado por 4ab al cuadrado me daría menos 8a al cuadrado b a la 4. Ya había escrito antes un término con las mismas variables y los mismos exponentes, a al cuadrado b a la 4. Debajo de ese término voy a escribir entonces el resultado de esta multiplicación, menos 8a al cuadrado b a la 4. Menos 2ab al cuadrado por menos 3a al cuadrado b me daría 6a a la 3 b a la 3. Ese resultado lo escribo debajo del término semejante que ya había escrito al resolver la primera multiplicación. Menos 2ab al cuadrado por a al cubo es menos 2a a la 4 b al cuadrado. Como no hay ningún término semejante a él en los resultados que he escrito hasta el momento, lo escribo a un lado. Ahora multiplico a al cuadrado b por cada uno de los términos del cociente. A al cuadrado b por 4ab al cuadrado me daría 4a al cubo b al cubo. Ese resultado lo voy a escribir debajo de los términos que son semejantes a él en los productos que he realizado. A al cuadrado b por menos 3a al cuadrado b me daría menos 3a a la 4 b al cuadrado. Ya escribí un término semejante a él en los productos anteriores, por lo tanto, este resultado lo escribo debajo. A al cuadrado b por a al cubo me daría a la 5b. No hay ningún término semejante a él, lo escribo a un lado. Ya terminé de hacer todas las multiplicaciones, ahora trazo una línea y reduzco términos semejantes. A la 5b queda exactamente igual. Menos 2a a la 4b al cuadrado menos 3a a la 4b al cuadrado me daría menos 5a a la 4b al cuadrado. Como los dos términos son negativos y estoy sumando, sumo las cantidades y el resultado me da negativo. Esto es aplicando la ley de los signos para la suma. En el siguiente caso, para a al cubo, b al cubo, como coeficientes tenemos menos 10, 6 y 4. Al sumar estos términos, menos 10 más 6 más 4 me daría 0. Quiere decir que estos términos se anulan. Puedo escribir en el resultado de la suma más 0 a al cubo b al cubo, ya que el coeficiente que se obtiene sería 0. 30a al cuadrado b a la 4 menos 8a al cuadrado b a la 4 me da 22a al cuadrado b a la 4. 38 tiene signos contrarios, como estoy sumando los debo restar y como 30 tiene mayor valor absoluto, el resultado me da positivo. El último término de la multiplicación es menos 40ab a la 5. Después de haber multiplicado el cociente por el divisor, debo sumar el residuo. En este caso me dio como residuo 5ab a la 5. El término semejante con él es menos 40ab a la 5. Sumando estos términos obtenemos a la 5b menos 5a a la 4b al cuadrado más 0a al cubo b al cubo más 22a al cuadrado b a la 4 y menos 40 más 5 me da menos 35ab a la 5. Si comparamos estos términos de la última expresión con el dividendo, vemos que coinciden, ya que como en el dividendo no hay término con a al cubo, b al cubo, es lo mismo que tener 0a al cubo, b al cubo. Quiere decir que hemos resuelto correctamente la división.